Ella llegaba al trabajo con los mismos zapatos rotos todos los días. Un millonario vio y todo cambió. «Valentina, otra vez llegas tarde», le dijo el guardia sin siquiera levantar la vista del escritorio. «Si sigues así, el jefe de seguridad va a reportarte y ya sabes lo que sigue». Valentina Cruz no respondió. Apretó la correa de su bolsa contra el hombro, bajó la mirada y caminó directo hacia los vestidores del personal sin decir una sola palabra. No porque no tuviera nada que decir, sino porque llevaba 23 años aprendiendo que las personas como ella no tenían derecho a responder. Eran las 6:47 de la mañana. El sol apenas comenzaba a filtrarse entre los edificios de cristal del corporativo Mondragón, uno de los emporios empresariales más importantes del norte de México. El lobby brillaba como siempre, mármol blanco, flores frescas cambiadas cada lunes, pantallas digitales con cifras de la empresa que no significaban nada para Valentina, pero que, según escuchaba, representaban miles de millones de pesos. Ese era el mundo al que ella llegaba cada día a limpiar, a fregar, a hacer invisible la suciedad de personas que jamás aprenderían su nombre. Se cambió en silencio. El uniforme azul y blanco quedaba demasiado holgado en la cintura. Había bajado 4 kilos en los últimos 2 meses, aunque no por gusto, y los zapatos negros que se amarró con cuidado estaban tan desgastados que la suela izquierda hacía un pequeño ruido sordo con cada paso, como si estuviera a punto de separarse del cuero. Llevaba esos mismos zapatos desde hacía 3 años. Los había comprado en una tienda de segunda mano en el Mercado Juárez, y aunque los había mandado remendar 2 veces con el señor Aurelio del puesto de los Portales, el cuero ya no aguantaba más. Estaban agrietados, opacos, con las puntas levantadas y el tacón izquierdo ladeado. Cada vez que llovía, le entraba agua por una grieta que recorría el lateral derecho como una pequeña herida abierta. Valentina los miraba cada mañana antes de ponérselos. Y cada mañana se decía lo mismo: la próxima quincena los cambio. Pero la próxima quincena siempre llegaba con algo más urgente. El medicamento de su mamá, el recibo del agua, el uniforme escolar de su sobrino Emilio, que vivía con ellas desde que su hermana mayor se fue al norte y nunca regresó. La quincena de Valentina alcanzaba para todo menos para ella misma. El piso 12 era su favorito, aunque nunca lo hubiera dicho en voz alta. Tenía ventanales que llegaban hasta el techo, y desde ahí se podía ver toda la ciudad desplegada como un mapa. Las colonias del centro, los cerros al fondo, los camiones de la Ruta 14 que Valentina tomaba cada mañana a las 5:30 para llegar a tiempo, o casi a tiempo, al corporativo. Le gustaba ese piso porque casi nadie llegaba antes de las 9, así que durante casi 2 horas tenía ese silencio enorme y luminoso para ella sola. Limpiaba despacio, con cuidado. No porque alguien lo fuera a notar, sino porque era su manera de hacer las cosas. Valentina Cruz limpiaba como si cada superficie importara. Como si detrás de cada escritorio hubiera alguien que merecía encontrar orden. Le molestaba profundamente cuando sus compañeras pasaban el trapeador a la rápida o dejaban las esquinas llenas de polvo. «Si vas a hacer algo, hazlo bien», le había dicho su abuela desde pequeña. «Aunque nadie te esté viendo, aunque nadie te lo agradezca nunca». Su abuela había muerto 4 años atrás, pero esa frase la seguía a todas partes. Estaba terminando de limpiar la sala de juntas cuando escuchó pasos. Eso era inusual. Eran las 7:15. Nadie llegaba al piso 12 antes de las 9, y mucho menos a la sala de juntas principal. Valentina recogió su cubeta, acomodó las sillas que había movido para trapear debajo de la mesa. Una mesa de 12 lugares con un acabado en madera oscura que olía a barniz caro, y se dirigió hacia la salida sin levantar la vista. Fue entonces cuando tropezó. No fue un tropiezo aparatoso. No cayó al suelo ni soltó la cubeta ni hizo un escándalo. Fue uno de esos tropiezos pequeños y humillantes que ocurren cuando la suela de un zapato se dobla hacia adentro en el peor momento posible. El pie izquierdo cedió. Valentina perdió el equilibrio por un segundo, se apoyó instintivamente contra el marco de la puerta y soltó un pequeño sonido involuntario, algo entre un suspiro y un quejido.
antes de recuperarse. Levantó la vista. Y entonces lo vio. Rodrigo Mondragón tenía 32 años, aunque había días en que parecía mayor. No por su físico. Seguía siendo el mismo hombre de mandíbula firme, espaldas anchas y ojos oscuros que aparecía en las páginas de negocios de los periódicos, sino por algo que cargaba en la mirada. Una especie de peso. Como alguien que ha tenido demasiado desde demasiado joven y todavía no ha decidido si eso es una bendición o una condena. Esa mañana llevaba un traje azul marino, camisa blanca sin corbata, los primeros botones abiertos. Tenía el cabello ligeramente húmedo, como si viniera de bañarse hace poco, y sostenía un café en la mano derecha mientras revisaba algo en su teléfono con la izquierda. Era el dueño absoluto del corporativo Mondragón, de los 11 pisos, de los 400 empleados, de las 3 plantas de producción en Monterrey, del proyecto de expansión en Guadalajara que salía en todos los periódicos. Era, en pocas palabras, exactamente el tipo de persona que nunca debería haber notado a Valentina Cruz. Pero la estaba mirando. No con lástima, no con incomodidad, con algo más difícil de nombrar, como si la hubiera visto tropezar, y en lugar de apartar la vista, que era lo que hacía el 99% de las personas en su posición, hubiera decidido, por alguna razón que él mismo no habría podido explicar, quedarse exactamente donde estaba y mirarla de frente. Valentina sintió el calor subirle al rostro. Enderezó la espalda, sujetó la cubeta con ambas manos y dijo lo único que se le ocurrió. «Perdón, ya termino». Y salió. Rodrigo Mondragón se quedó parado en el umbral de la sala de juntas durante varios segundos, después de que ella desapareció por el pasillo. No era la primera vez que veía empleadas de limpieza en su propio edificio. Las veía todos los días, o más bien, las no veía todos los días, que era algo completamente diferente. Eran parte del paisaje, del funcionamiento invisible que mantenía el corporativo en orden. Nunca había aprendido sus nombres. Nunca había tenido razón para hacerlo. Pero algo en esa chica lo había detenido. Tal vez fueron los zapatos. Los había visto justo cuando ella tropezó. Negros, viejísimos, con el cuero agrietado y la suela despegándose en la parte interna. Zapatos que contaban una historia sin necesidad de palabras. Zapatos que decían, esta persona llega aquí cada día con lo que tiene, que no es mucho, y aún así llega. O tal vez no fueron los zapatos. Tal vez fue la manera en que ella se recuperó, sin drama, sin vergüenza, sin esperar a que él dijera algo o hiciera algo. Solo se enderezó, lo miró de frente. 2 segundos exactos, ni uno más. Y siguió adelante como si el mundo entero no acabara de presenciar su tropiezo. Rodrigo bajó la vista hacia su café. Estaba frío. Pulsó el interfono del pasillo. «Fernanda», dijo cuando contestó su asistente. «Necesito que averigües algo para mí». Valentina Cruz había nacido en una colonia popular al poniente de la ciudad, en una casa de bloc, sin aplanar que su padre había construido ladrillo por ladrillo durante 10 años, y que seguía sin terminar cuando él murió. Tenía 8 años cuando eso pasó. Un accidente en la obra donde trabajaba, sin seguro, sin indemnización, sin nada más que una llamada de teléfono que su mamá recibió un martes por la tarde y que cambió el resto de sus vidas para siempre. Creció viendo a su mamá lavar ropa ajena, planchar uniformes ajenos, cuidar niños ajenos. Aprendió a hacer las cosas sola desde los 12 años. Calentar la comida, llevar a su hermana a la escuela, pagar el recibo del gas con los centavos que juntaba en una lata de leche en polvo. Aprendió también, muy pronto, que el mundo estaba dividido en personas a las que se les preguntaba qué querían y personas a las que se les decía qué debían hacer. Y que ella, por alguna razón que nadie nunca explicó pero que todos parecían entender perfectamente, pertenecía al segundo grupo. Aún así, Valentina había intentado salir. Se había inscrito a la universidad a los 18 años. Administración de empresas, turno nocturno, porque de día trabajaba en una tienda de abarrotes. Sacó buenas calificaciones durante 3 semestres seguidos. Su profesora de contabilidad le había dicho que tenía una cabeza extraordinaria para los números, que debería considerar especializarse, que con esfuerzo podría llegar lejos, lejos,
Esa palabra la había acompañado durante semanas como una promesa luminosa. Pero entonces su mamá se enfermó. Diabetes avanzada, tratamiento costoso, y Valentina tuvo que elegir entre la colegiatura y el medicamento. Eligió lo que cualquier persona en su lugar hubiera elegido, y nunca volvió a la universidad. Eso fue 5 años atrás. Ahora tenía 23, un uniforme que le quedaba grande, unos zapatos que ya no aguantaban más, y una cubeta con agua y cloro con la que recorría 11 pisos de lunes a sábado. Ganaba 4.800 pesos quincenales. Mandaba 2.000 a su mamá, pagaba 700 de transporte, guardaba 300 en la lata de leche en polvo, la misma de siempre, en el fondo del cajón, y con el resto vivía. Vivir, en su caso, significaba exactamente eso, seguir en pie. A las 8:30 de la mañana, Valentina estaba terminando el piso 9 cuando sintió que algo andaba mal con el zapato izquierdo. Se detuvo en el pasillo, apoyó la mano contra la pared y levantó el pie para revisarlo. La suela se había despegado completamente en la parte del talón. No era un desprendimiento parcial como las otras veces, era definitivo. El cuero colgaba abierto como una boca cansada de callar. Valentina cerró los ojos un segundo. Buscó en el bolsillo lateral de su delantal y encontró lo que buscaba. Un clip metálico doblado que llevaba ahí desde hacía semanas, precisamente para este momento. Lo usó para sujetar la suela al cuero como pudo, consciente de que no duraría más de 2 horas, pero que 2 horas eran suficientes para terminar el turno. Siguió limpiando. Nadie lo vio. Nadie, excepto la cámara de seguridad del pasillo 9 que Rodrigo Mondragón revisaría esa misma tarde desde su oficina, con el café caliente esta vez, y los ojos fijos en la pantalla durante mucho más tiempo del que él mismo esperaba. El hombre que no debería mirarla. No quiero su historial clínico. Fernanda. Quiero saber quién es. Rodrigo Mondragón estaba de pie frente al ventanal de su oficina en el piso 14. El más alto del corporativo, el que tenía una vista sin obstáculos hacia la sierra, con los brazos cruzados y la mirada fija en un punto indefinido del horizonte. Fernanda Salcedo, su asistente personal desde hacía 4 años, estaba sentada al borde del sillón frente al escritorio con su tableta en las manos y una expresión que intentaba ser neutral, pero que en realidad era la de alguien que tiene muchas preguntas y la suficiente inteligencia para no hacer ninguna. Valentina Cruz Herrera, leyó Fernanda en voz alta. 23 años, originaria de aquí, Colonia Lomas del Pedregal. Lleva 2 años y 4 meses trabajando en el corporativo, contratada a través de la empresa de servicios externos Limpro. Asignada al turno matutino, pisos 9 al 12, sin reportes disciplinarios, sin ausencias injustificadas en el último año, sin... Fernanda dudó un segundo. Sin ninguna queja registrada. ¿Estudios? Preparatoria terminada. 3 semestres de Administración de Empresas en la Universidad Tecnológica del Norte. Baja por causas personales. Rodrigo giró levemente la cabeza. ¿Cuándo? Hace 5 años. Silencio. ¿Algo más? Fernanda bajó la tableta apenas 1 centímetro, como si necesitara distancia entre ella y lo que estaba a punto de decir. Señor Mondragón, ¿puedo preguntarle por qué necesita esta información? Rodrigo la miró. Fernanda era la única persona en todo el corporativo que se permitía hacerle preguntas directas, y él lo toleraba precisamente porque era la única que nunca usaba esa información en su contra. No, dijo. Fernanda asintió, recogió su tableta y se levantó. La información ya está en su correo, dijo antes de cerrar la puerta. Rodrigo se quedó solo. Caminó hasta su escritorio, abrió el correo que Fernanda le había enviado y leyó de nuevo los datos. Valentina Cruz Herrera. Administración de Empresas. 3 semestres. Baja por causas personales hace 5 años. 2 años y 4 meses limpiando pisos en su edificio. Abrió otra pestaña. Pidió acceso al sistema interno de cámaras del corporativo. Un acceso que técnicamente tenía pero que nunca había usado para nada personal. Y buscó el registro del pasillo 9 de esa mañana. La imagen era clara, en color, con buena resolución. Adelantó hasta las 8:31. Ahí estaba ella,
La vio detenerse. Apoyar la mano en la pared, levantar el pie, revisar el zapato. Y entonces, con una calma que a Rodrigo le resultó casi incomprensible en alguien en esa situación, buscar algo en el bolsillo del delantal y reparar la suela rota con un clip. Un clip. Como si fuera la cosa más normal del mundo. Como si ese problema, ese zapato que se estaba deshaciendo debajo de ella mientras trabajaba, fuera simplemente otro obstáculo en una lista larga de obstáculos que se resolvían solos si uno era lo suficientemente pragmático. Rodrigo cerró la pestaña. Se sirvió un vaso de agua. Lo bebió despacio, de pie junto a la ventana, mirando los coches que circulaban 11 pisos más abajo. Tenía una reunión con el consejo directivo en 40 minutos. Tenía 3 contratos pendientes de firma. Tenía una llamada con sus socios de Guadalajara que llevaba 2 días posponiendo. Tenía, en resumen, aproximadamente 200 razones para dejar de pensar en la empleada de limpieza del piso 9. Se sentó frente a su escritorio. Abrió de nuevo el correo de Fernanda. Valentina no supo nada de eso. Terminó su turno a las 2 de la tarde. Devolvió el equipo de limpieza al cuarto de materiales en el sótano. Se cambió en los vestidores y salió por la entrada lateral del personal. El clip del zapato había aguantado hasta las 12:15. El último tramo lo había hecho pisando con cuidado, distribuyendo el peso hacia la punta para que la suela no hiciera ruido en los pasillos. Era un arte, eso de caminar con zapatos rotos sin que nadie lo notara. Valentina lo había perfeccionado con los años. Afuera hacía calor, un calor seco y brillante que rebotaba en el concreto y en los parabrisas de los coches estacionados. Caminó hasta la parada del camión, que quedaba a 3 cuadras, y esperó de pie bajo el sol porque la banca estaba ocupada por un señor dormido con una bolsa de plástico en los pies. No le molestó. Ella también estaba cansada. En el camión de regreso, sacó del bolso una libreta pequeña con las tapas tan manoseadas que ya casi no tenían color. Era su libreta de cuentas. La abría cada semana y repasaba los números con un lápiz hasta que todo cuadraba. Esa tarde los números no cuadraban. El medicamento de su mamá había subido 120 pesos. El recibo del agua llegó con cargo extra por reconexión. Habían tardado 3 días en pagarlo el mes pasado y la empresa había cobrado penalización. El uniforme escolar de Emilio necesitaba cambiarse porque el niño había crecido casi 10 centímetros en 6 meses y los pantalones ya le llegaban a la mitad de la espinilla, lo que le había generado 2 semanas de burlas en la escuela que Valentina había descubierto porque el niño había empezado a llegar a casa con los pantalones remojados. No de lluvia. Cerró la libreta. Guardó el lápiz. Miró por la ventana del camión los negocios que pasaban, una taquería, una ferretería, una tienda de ropa con un letrero de liquidación que llevaba ahí por lo menos 3 años. Y en el aparador, casi tapados por el letrero, unos zapatos negros de mujer que quizás habrían costado 300 pesos y que de todas formas estaban fuera de su presupuesto este mes. El camión frenó de golpe. Valentina se aferró al respaldo del asiento de adelante. Siguió mirando por la ventana. A la mañana siguiente, Rodrigo llegó al corporativo más temprano de lo usual, las 6:30. El lobby estaba casi vacío. Solo el guardia del turno nocturno, que lo saludó con un sobresalto. El señor Mondragón no acostumbraba llegar antes de las 8, y la señora de la recepción, que todavía estaba encendiendo las computadoras. Rodrigo subió directo al piso 12. No tenía ninguna razón lógica para estar ahí. Su oficina estaba en el 14. Sus reuniones del día empezaban a las 9. No había nada en el piso 12 que requiriera su presencia a las 6:30 de la mañana, y él lo sabía perfectamente. Y aún así abrió la puerta de la sala de juntas y se sentó en la cabecera de la mesa oscura con su café y su teléfono, y esperó. A las 6:52 escuchó el carrito de limpieza en el pasillo. A las 6:54 apareció Valentina. Ella lo vio de inmediato y se detuvo en seco en el umbral. La sorpresa le cruzó el rostro apenas un segundo antes de que lo controlara. «Buenos días», dijo Rodrigo, como si fuera la cosa más natural del mundo encontrarse con el dueño de la empresa, sentado solo en la sala de juntas, a las 6:54 de la mañana. «Buenos días»,
respondió Valentina. Luego, después de una pausa breve, ¿necesita que regrese después? No, siga con su trabajo, por favor. Valentina asintió. Entró a la sala. Comenzó por las ventanas, como siempre. Rodrigo fingió revisar su teléfono. Hubo un silencio largo que ninguno de los dos rompió durante varios minutos. Fue Rodrigo quien habló primero. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí? Valentina no dejó de limpiar el cristal. 2 años, dijo. ¿Le gusta? Hubo una pausa, breve, pero real. Me pagan, dijo ella. Rodrigo sintió algo que no supo nombrar exactamente. No era ofensa. Era más bien el reconocimiento de una honestidad que pocas personas en su vida se habían atrevido a tenerle. Escuché que estudió administración. Valentina se detuvo. Se volvió hacia él muy despacio. Lo miró con una expresión que Rodrigo no había visto muchas veces en su vida. No era enojo, no era miedo, no era la deferencia automática que recibía de prácticamente todo el mundo. Era algo más frío y más limpio que todo eso. Era la mirada de alguien que acaba de entender que ha sido investigada y está decidiendo, en tiempo real, qué hacer con esa información. ¿Me mandó a investigar?, preguntó, sin subir el tono, sin temblar. Le pedí a mi asistente información básica de algunos empleados del área de servicios, dijo Rodrigo. No era del todo mentira. Soy empleada del Impro, dijo Valentina, no del corporativo Mondragón. Técnicamente trabaja en mi edificio. Técnicamente limpio sus pisos. Hizo una pausa. Con su permiso. Y giró de nuevo hacia la ventana. Rodrigo se quedó callado. Podría haberse sentido molesto. Ningún empleado, ni siquiera los directivos con 15 años en la empresa, le respondía de esa manera. Pero lo que sintió no fue molestia. Fue algo parecido al asombro. La clase de asombro silencioso que se produce cuando algo o alguien hace exactamente lo contrario de lo que uno espera, y resulta que eso contrario es mejor. Terminó su café. Se levantó. Recogió su teléfono y caminó hacia la salida. Se detuvo en el umbral. Valentina, dijo. Ella no giró, pero dejó de mover el trapo. Si alguna vez quisiera terminar su carrera, dijo Rodrigo. Este corporativo tiene convenios con 3 universidades de la ciudad. Silencio. Buen día, agregó, y salió. Valentina escuchó sus pasos alejarse por el pasillo. Esperó hasta que el sonido desapareció por completo. Entonces bajó el brazo con el que sostenía el trapo, cerró los ojos un segundo y exhaló despacio. ¿Qué fue eso? No supo responderlo. Siguió limpiando. Lo que Valentina no sabía, lo que no podía saber, era que esa misma mañana, mientras ella terminaba su ronda por el piso 12, Rodrigo Mondragón estaba sentado en su oficina del 14 mirando una hoja en blanco en su computadora. Una hoja que debería haber sido el borrador del contrato con los socios de Guadalajara, y que llevaba 40 minutos en blanco, porque él seguía pensando en la manera en que una chica de 23 años, con zapatos rotos y una carrera universitaria abandonada, le había dicho con su permiso con más dignidad de la que él había visto en cualquier sala de juntas en toda su vida. Escribió por fin, pero no el contrato de Guadalajara. Escribió un correo a Fernanda con una sola línea. ¿Cuál es el proceso para ofrecer una beca interna a un empleado del área de servicios externos? Lo dejó en borradores. No lo envió. Todavía no. Lo que esconden los pisos limpios. Había cosas que Valentina Cruz sabía hacer que nadie en ese edificio hubiera apostado un solo peso a que ella supiera. Sabía leer un estado de resultados. Sabía identificar en 30 segundos si una hoja de cálculo tenía un error de fórmula o un error de criterio, que eran cosas completamente distintas, aunque la mayoría de la gente las confundiera. Sabía cuánto costaba el metro cuadrado de oficinas en esa zona de la ciudad, cuánto ganaba en promedio un coordinador de logística en una empresa de ese tamaño, y cuál era la diferencia entre un proveedor que daba crédito a 30 días y uno que exigía pago anticipado. Lo sabía porque lo había estudiado, porque lo había leído,
porque durante 3 semestres universitarios había absorbido todo lo que le pusieron enfrente con una voracidad callada, que su profesora de contabilidad había llamado talento excepcional, y que Valentina simplemente llamaba necesidad de entender cómo funciona el mundo que no me pertenece. Ese conocimiento no le servía de nada limpiando pisos, o eso creía ella. El martes de la tercera semana de octubre, Valentina llegó al piso 12 a las 6:50 y encontró algo que no esperaba. El área de coordinación de proyectos, una sala de trabajo abierta con 8 escritorios, pizarrones llenos de post-its y una pantalla grande en la pared, estaba completamente revuelta. No revuelta como cuando alguien trabaja hasta tarde y deja papeles tirados. Revuelta como cuando algo sale muy mal muy rápido y todo el mundo sale corriendo. Había carpetas abiertas sobre los escritorios, hojas impresas tiradas en el piso, un vaso de café volcado que ya había manchado varios documentos. Las computadoras seguían encendidas, con pantallas que mostraban hojas de cálculo llenas de números en rojo. Y en la pizarra principal, escrito con marcador negro en letras grandes y claramente desesperadas, decía: Proveedor textil. Entrega semana 43. ¿Quién tiene el contacto de respaldo? Valentina se quedó parada en la entrada un momento. No era su problema. Absolutamente no era su problema. Su trabajo era entrar, limpiar lo que se pudiera limpiar sin mover cosas importantes, y salir. Eso era todo. Recogió el vaso volcado. Limpió el café derramado con cuidado, separando los documentos manchados de los que seguían secos. Y entonces, sin poder evitarlo, leyó. No lo hizo por curiosidad. Lo hizo porque estaba limpiando esos papeles y los datos estaban ahí, frente a sus ojos, y su cerebro, ese cerebro que había aprendido a leer balances de una maestra que le prestaba fotocopias porque no tenía dinero para el libro, procesó la información antes de que ella pudiera decidir ignorarla. El problema era claro. El proveedor principal de telas para la línea de producción de Monterrey había cancelado la entrega de la semana 43 por un problema interno. La semana 43 empezaba en 4 días. Sin esa entrega, la planta se paraba. Una planta parada significaba incumplimiento de 3 contratos con clientes mayoristas que tenían cláusulas de penalización por retraso. Alguien había intentado contactar a un proveedor de respaldo, pero el número anotado en la hoja estaba tachado con la anotación fuera de operación desde marzo. En la pantalla de una de las computadoras abiertas, había una hoja de cálculo con una lista de proveedores alternativos, ordenada por precio. Todos estaban marcados en rojo excepto uno, al que alguien había anotado a mano en el margen. ¿Llamaron? Sin respuesta. Valentina conocía ese nombre. Lo conocía porque 3 semestres atrás, en su clase de cadena de suministro, habían estudiado ese proveedor como caso de análisis. Era una empresa mediana del estado de Querétaro, que había expandido su capacidad de producción en los últimos 2 años precisamente para cubrir pedidos urgentes de empresas que los proveedores grandes no podían atender en tiempos cortos. Su ventaja competitiva era exactamente eso: velocidad de respuesta. Y su contacto comercial lo recordaba porque el dato había entrado en el examen final y ella lo había memorizado junto con todo lo demás. No era el número genérico de ventas que aparecía en los directorios. Era directo, personal, parte de la estrategia de la empresa para diferenciarse. Se quedó mirando la pantalla durante 10 segundos. Luego se fue a limpiar las ventanas. Duró exactamente 11 minutos. 11 minutos limpiando cristales con una concentración que era completamente falsa, porque su cabeza estaba en la hoja de cálculo, y en el nombre del proveedor de Querétaro, y en los 4 días que quedaban antes de que una planta de producción se parara por algo que ella quizás podría resolver. No es tu problema, se dijo. Eres la señora de la limpieza, se dijo. Nadie te preguntó, se dijo. Volvió al escritorio. Buscó una hoja limpia en la impresora. No quiso tocar ninguno de los documentos del área, y escribió con su letra cuidadosa y pequeña: Proveedor alternativo viable. Buscar en directorio de Canaibe, 2022-2023. Sección Manufactura Textil, Querétaro. Contacto comercial directo,
no central de ventas. Capacidad de entrega urgente en 72 ATR, según caso publicado en Revista Manufactura, número de agosto 2021. Pueden cubrir volúmenes medianos con anticipo del 30%. Dobló la hoja. La dejó sobre el teclado de la computadora que tenía la hoja de cálculo abierta. Y salió de la sala. No estaba ahí cuando llegó el equipo de coordinación a las 8:15. No vio la reacción de Daniela Fuentes, la coordinadora de proyectos de 38 años que llevaba desde las 11 de la noche anterior tratando de resolver el problema del proveedor, cuando encontró la nota doblada sobre su teclado. No escuchó el silencio confundido que se produjo en la sala mientras Daniela leía en voz alta lo que decía la hoja. No vio cómo Marcos, el analista junior, buscó en los directorios exactamente donde la nota indicaba y encontró el contacto en menos de 4 minutos. No escuchó la llamada que Daniela hizo a las 8:47 y que terminó con un acuerdo provisional para entrega en 72 horas con anticipo del 35%. Lo que sí sucedió fue que Daniela Fuentes, una mujer práctica, directa, que no tenía tiempo para misterios, tomó la nota. Subió al piso 14 y le preguntó a Fernanda quién había estado en el área de proyectos antes de que llegara el equipo esa mañana. Fernanda revisó el registro de acceso. La empleada de limpieza del turno matutino, dijo. Valentina Cruz. Rodrigo Mondragón lo supo a las 9:20. Estaba en medio de una llamada con los socios de Guadalajara, cuando Fernanda le pasó una nota por debajo de la puerta. Su señal para esto es urgente, pero no tanto como para interrumpir. La leyó. Pidió 5 minutos de pausa en la llamada. Leyó de nuevo. Luego pidió ver la nota original que habían encontrado sobre el teclado. Daniela se la hizo llegar en 20 minutos. Era una hoja de papel bond común, escrita a mano con tinta azul, letra pequeña y ordenada. Sin firma, sin nombre, sin ninguna indicación de quién la había escrito. Más allá del hecho de que había aparecido en un escritorio al que solo había tenido acceso, esa mañana, una empleada de limpieza de 23 años, con 3 semestres de administración de empresas y unos zapatos que se estaban deshaciendo. Rodrigo la leyó 3 veces. Luego se levantó, fue hasta la ventana y estuvo ahí parado varios minutos sin decir nada. Buscar en directorio de Canaibe 2022-2023. Contacto comercial directo, no central de ventas. Capacidad de entrega urgente en 72 ATRS. Información correcta. Fuente verificable. Solución práctica. Ejecutable. Con detalle de condiciones financieras incluido. El tipo de nota que habría esperado de un analista con 2 años de experiencia, no de alguien que había entrado a esa sala a recoger un vaso volcado. Se volvió hacia Fernanda, que había entrado en silencio y esperaba junto a la puerta. Dígale a Daniela que quiero hablar con la señorita Cruz hoy. Esta tarde, si es posible. Fernanda anotó. ¿En qué sala lo programo? Rodrigo pensó un segundo. En ninguna. Dígale que la espero en el piso 12 a las 2:45. Valentina recibió el mensaje a la 1:45, cuando ya estaba en los vestidores cambiándose para salir. Se lo dio Lucía, su compañera del turno, con una expresión que mezclaba curiosidad y algo de alarma. «Te busca el señor Mondragón», dijo Lucía. «La asistente bajó a avisarte. En el piso 12, ahorita». Valentina terminó de abrocharse la blusa. «¿Sabes para qué?» «No». «Pero oye, Valen, ¿hiciste algo?» «Limpié pisos», dijo Valentina. «Como todos los días». Subió. Rodrigo estaba de pie junto a la ventana del área de proyectos cuando ella llegó. La sala ya estaba ordenada. El equipo había estado trabajando ahí toda la mañana, y olía a café y a trabajo resuelto. Él tenía las manos en los bolsillos del pantalón y la miraba con esa expresión que Valentina ya había aprendido a identificar en los 2 breves encuentros anteriores. Atenta, directa, sin el condescendiente amortiguamiento que la mayoría de las personas de su nivel usaban instintivamente al hablar con alguien como ella. «La nota fue suya», dijo. No era una pregunta. «No sé de qué nota me habla», dijo Valentina. «Sí sabe». Pausa. Resolvió en 10 minutos un problema que tenía paralizado a mi equipo de proyectos desde las 11 de la noche, dijo Rodrigo. «¿Puede decirme cómo?»
Estudié cadena de suministro, dijo Valentina. Aunque sea 3 semestres. ¿Por qué no firmó la nota? Valentina lo miró fijo. Porque no era mi lugar firmarla. Silencio. Rodrigo no apartó la vista. ¿Y si yo le digo que sí era su lugar? Usted puede decir lo que quiera, respondió Valentina. Sigue sin ser mi lugar. Rodrigo exhaló despacio. No de impaciencia, de algo parecido a la rendición, pero sin la derrota. Hay una vacante en el área de análisis de operaciones, dijo. Nivel de entrada, con capacitación incluida y posibilidad de continuar estudios con apoyo del corporativo. Le ofrezco esa posición, señorita Cruz. Valentina tardó exactamente 4 segundos en responder. No. Rodrigo parpadeó. No. No, repitió ella. Gracias. ¿Puede decirme por qué? Porque no me la gané, dijo Valentina. Y las cosas que no se ganan no duran. Rodrigo abrió la boca, la cerró, volvió a abrirla. Acaba de resolver un problema de logística que mi equipo no pudo resolver en 9 horas, dijo. Si eso no es ganársela, no sé qué es. Dejé una nota anónima con información de un directorio, dijo ella. No es lo mismo que dirigir un área de operaciones, y usted lo sabe. Hizo una pausa breve. Con su permiso, señor Mondragón. Mi camión sale en 20 minutos. Y por segunda vez en menos de una semana, Valentina Cruz se dio la vuelta y se fue. Y Rodrigo Mondragón se quedó parado en el área de proyectos del piso 12, mirando el lugar donde ella había estado, con la extraña y completamente nueva sensación de que acababa de perder una negociación. Por primera vez en muchos años. Zapatos nuevos y una trampa vieja. Isabela Montfort había aprendido desde muy joven que el poder rara vez se conquistaba con fuerza. Se conquistaba con paciencia, con información, con la capacidad de sonreír en el momento exacto en que otra persona esperaba que fruncieras el ceño. Tenía 31 años, cabello oscuro recortado en un bob perfecto, y una carrera en consultoría empresarial que le había dado acceso a exactamente el tipo de círculos donde las decisiones importantes se tomaban entre el tercer y el cuarto trago en una cena que nadie documentaba oficialmente. Conocía a Rodrigo Mondragón desde hacía 4 años. Habían tenido lo que ella describía como una relación de entendimiento mutuo y lo que él, en los pocos momentos en que alguien le preguntaba, describía simplemente como algo que terminó. Isabela no coincidía con esa descripción. Para ella, nada había terminado. Las cosas se pausaban, se reorganizaban, volvían cuando las condiciones eran correctas. Llevaba 3 semanas visitando el corporativo Mondragón por un proyecto de consultoría que ella misma había propuesto y que Rodrigo había aceptado con la distante cortesía de alguien que no quiere conflicto. Tenía oficina temporal en el piso 11. Pasaba suficiente tiempo en los pasillos y las salas de reuniones como para enterarse de prácticamente todo lo que ocurría en el edificio. Y lo que había estado ocurriendo en el edificio, en los últimos días, era que Rodrigo Mondragón llegaba temprano al piso 12. Isabela era muchas cosas, pero sobre todo era observadora. Lo confirmó un miércoles por la mañana, cuando subió al 12 con un café y un pretexto profesional, y encontró a Rodrigo saliendo de la sala de juntas con esa expresión específica, relajada, ligeramente distraída, que ella no le había visto en mucho tiempo. Detrás de él, al fondo del pasillo, una chica joven con uniforme de limpieza empujaba su carrito hacia el elevador de servicio. Isabela siguió caminando. Saludó a Rodrigo con normalidad. Él respondió con normalidad. Todo fue perfectamente normal. Pero ella vio los zapatos. Los zapatos negros, viejos, con la suela torcida y el cuero agrietado de la chica del carrito. Y vio la dirección en que iba la mirada de Rodrigo cuando creyó que nadie lo estaba mirando. Esa misma tarde, Isabela llamó a su asistente personal. «Necesito información sobre una empleada de servicios externos en el corporativo Mondragón», dijo. «Valentina Cruz. Todo lo que puedas encontrar». No le costó mucho. En 24 horas tenía lo esencial. Nombre completo, edad, dirección, historial laboral, la historia de los 3 semestres universitarios abandonados, la madre enferma, el sobrino. Y el detalle,
cortesía de una fuente interna que Isabela cultivaba en el área de recursos humanos desde hacía meses, de que el señor Mondragón había hecho una consulta interna sobre el proceso para ofrecer becas a empleados de servicios externos. Isabela leyó el reporte, luego lo cerró. Luego sonrió. Una limpiadora. No era amenaza. Era casi una broma. Y sin embargo, Rodrigo Mondragón, el hombre que había rechazado a 3 candidatas de familias con tanto dinero como la de él, que había terminado lo de Isabela sin parpadear, que era conocido en su círculo por una frialdad afectiva que sus socios admiraban y sus rivales temían, estaba llegando temprano al piso 12, por una limpiadora con zapatos rotos. Isabela pensó durante un momento largo y quieto. Luego levantó el teléfono de nuevo. La caja llegó al casillero de Valentina el jueves por la mañana. Era una caja de cartón blanco, sin logotipo, cerrada con una cinta negra. Valentina la encontró cuando fue a guardar su bolso antes del turno. Estaba encima de su casillero, no dentro. El casillero tenía candado, con una nota pequeña que decía simplemente, para Valentina, piso 12. La levantó. Era más pesada de lo que esperaba. La abrió ahí mismo, de pie frente al casillero, con 2 compañeras que también estaban llegando y que se acercaron con la curiosidad instintiva de quien no tiene nada mejor que ver a las 7 de la mañana. Dentro, envueltos en papel de seda negro, había un par de zapatos, negros, de piel genuina, suela de goma reforzada, tacón bajo, puntera redondeada, elegantes sin ser ostentosos, exactamente el tipo de zapato que una mujer usaría para trabajar de pie 8 horas seguidas sin destrozarse los pies. Y caros, claramente caros. El tipo de costura, el peso del cuero, el pequeño detalle de la marca grabada en la plantilla interior, discreta, sin presumir, decían todo lo que el precio diría si estuviera visible. Valentina los sostuvo un momento. Sus compañeras callaron. ¿Quién los mandó?, preguntó Lucía. No dice, respondió Valentina. Los miró durante varios segundos. Los miró de la misma manera en que había mirado los números que no cuadraban en su libreta de cuentas, buscando la lógica detrás de algo que no terminaba de cerrar. ¿Quién le mandaba zapatos? ¿Sin nombre? ¿Sin explicación? ¿En el corporativo donde trabajaba? Sintió el calor subirle despacio, no al rostro esta vez, sino al pecho. Un calor que no era gratitud. Era algo más oscuro y más conocido. La sensación de ser vista como alguien que necesita que la rescaten. La sensación de ser un problema que alguien con dinero decide resolver porque le resulta más fácil que mirarlo de frente. Pobrecita la de los zapatos rotos. Qué noble el señor que le mandó unos nuevos. Qué bonita historia. Valentina envolvió los zapatos de nuevo en el papel de seda. Los metió en la caja. Cerró la caja. Los puso en el basurero del pasillo de los vestidores. Y entró a su turno con sus zapatos de siempre. Rodrigo llegó al corporativo a las 8:15 ese jueves. Subió directo a su oficina, revisó sus correos, respondió 3 mensajes urgentes y a las 9:10 bajó al piso 12 por una razón que Fernanda ya había dejado de cuestionar porque claramente no servía de nada. No encontró a Valentina en el piso 12. La encontró en el pasillo del 9, terminando su ronda. La vio de lejos y bajó la vista automáticamente hacia sus pies. Los zapatos rotos, los mismos de siempre. Rodrigo frunció el ceño levemente. Había sido discreto. Había pedido a Fernanda que gestionara el envío sin su nombre, sin ninguna indicación que pudiera incomodarla. Lo había pensado durante 2 días antes de hacerlo. Había calculado la talla revisando el registro de la empresa de uniformes, dato que existía por razones de seguridad industrial, y había elegido el modelo más práctico, no el más caro, precisamente para que no pareciera un gesto de lástima, sino de consideración. Claramente había calculado mal algo. Se acercó. «Buenos días», dijo. Valentina levantó la vista. Lo saludó con la misma economía de palabras de siempre. «¿Recibió algo esta mañana?», preguntó Rodrigo, con una neutralidad que no era del todo natural. Valentina lo miró un momento. «¿Fue usted?», preguntó. Rodrigo no respondió de inmediato, lo cual era, en sí mismo, una respuesta. «Los tiré»,
dijo Valentina. Silencio. ¿Los tiró? Sí. ¿Por qué? Valentina bajó el trapeador al suelo. Apoyó ambas manos en el palo y lo miró con esa calma específica que Rodrigo ya reconocía como su modo de decir algo importante sin subir el tono. «Porque no me los ganó», dijo. «Igual que el puesto que me ofreció la semana pasada. Fueron unos zapatos, no un ascenso». «Para usted», dijo ella. «Para mí es lo mismo». Hizo una pausa. «Usted ve unos zapatos rotos y cree que el problema soy yo. El problema son los zapatos. Si yo quisiera unos nuevos, me los compraría yo». «¿Con qué?», dijo Rodrigo antes de poder callarse. El silencio que siguió fue el más largo de todos los que habían tenido. Valentina no se inmutó, pero algo detrás de sus ojos se tensó de una manera que Rodrigo sintió físicamente, como si el aire en el pasillo hubiera cambiado de temperatura. «Con su permiso, señor Mondragón», dijo. Y se fue. Rodrigo se quedó parado en el pasillo del piso 9 sintiéndose, por segunda vez en pocos días, como un completo idiota. No porque ella tuviera razón, aunque la tenía, y él lo sabía, sino porque en 32 años nadie, absolutamente nadie, le había dicho «¿con qué?», con tanto peso, y tanta precisión, y tanta dignidad lastimada, como Valentina Cruz acababa de hacerlo. Subió a su oficina. Cerró la puerta. Estuvo 10 minutos sin hacer nada. Lo que ni Rodrigo ni Valentina sabían en ese momento era que Isabela Montfort había estado en el pasillo del piso 9-6 minutos antes de que Rodrigo llegara. No para limpiar, evidentemente. Para buscar algo que había dejado olvidado, así lo diría si alguien le preguntaba, en una de las salas de reuniones del piso. Un pretexto perfecto que le había dado tiempo suficiente para ver a Valentina trabajando, para observarla con esa atención clínica que Isabela aplicaba a todo lo que representaba un obstáculo, y para confirmar con sus propios ojos lo que ya sospechaba, que la chica era guapa de una manera completamente natural e inconsciente, que tenía algo en la manera de moverse, directa, sin afectación, que resultaba llamativo precisamente porque no intentaba serlo, y que Rodrigo Mondragón llevaba semanas bajando a ese piso sin razón aparente. Eso era suficiente. Isabela había aprendido que los problemas pequeños se resolvían ignorándolos. Los problemas que podían crecer se resolvían antes de que crecieran. Volvió a su oficina temporal del 11, abrió su laptop y comenzó a construir, con la misma paciencia meticulosa con que construía cualquier estrategia, el principio de algo que Valentina Cruz no vería venir hasta que fuera demasiado tarde. Una trampa no necesita ser complicada, solo necesita estar bien puesta. Hay humillaciones que se olvidan, y hay humillaciones que se quedan grabadas en el cuerpo para siempre, como cicatrices que no se ven, pero que duelen cuando cambia el clima. Lo que le hicieron a Valentina Cruz un viernes por la mañana, en el lobby del corporativo Mondragón, fue del segundo tipo. Empezó como un rumor, que es como empiezan casi todas las catástrofes pequeñas. El miércoles por la tarde, alguien del área de recursos humanos, nadie supo quién, o nadie quiso decir quién, comenzó a comentar en voz baja que habían detectado un faltante en la caja chica del piso 11. 3.200 pesos. No era una cantidad enorme para una empresa del tamaño del corporativo Mondragón, pero era suficiente para que la palabra robo comenzara a circular entre pasillos y cafetería con esa velocidad específica que tienen las malas noticias cuando encuentran oídos dispuestos. El jueves por la mañana, alguien más, tampoco con nombre, tampoco con cara, mencionó que habían visto a una empleada de limpieza del turno matutino rondando el área de administración del 11 en un horario inusual, sin decir nombre, sin decir nada concreto. Solo una empleada del turno matutino, que en un edificio donde había exactamente 4 mujeres en ese turno y horario, reducía el círculo de sospecha de una manera que no era accidental. El jueves por la tarde, Isabela Montfort tuvo una conversación con el jefe de seguridad del corporativo. Una conversación informal, en el pasillo, con café en mano y tono preocupado. Dijo que ella no quería señalar a nadie. Dijo que probablemente era un malentendido.
Dijo que de todas formas, dada su responsabilidad como consultora externa, con acceso a información sensible del corporativo, sentía que tenía la obligación de mencionar que había visto a alguien del personal de limpieza intentando abrir un cajón del área de administración del 11 el martes pasado. No recordaba el nombre, pero podría reconocerla. El jefe de seguridad agradeció la información. Y el viernes por la mañana, cuando Valentina Cruz llegó al corporativo a las 6:48 con sus zapatos de siempre, y su bolso de siempre y su libreta de cuentas en el bolsillo interior, la estaban esperando. No fue discreto. Eso fue lo peor. Que no fue discreto. El jefe de seguridad la interceptó en el lobby, frente a la recepción, frente a los guardias del turno, frente a 4 personas del área administrativa que acababan de llegar y que se detuvieron instintivamente porque hay algo en el tono de ciertos momentos que hace que la gente se pare sin que nadie se los pida. «Señorita Cruz», dijo el jefe de seguridad, un hombre de 50 años con voz entrenada para sonar neutral. «Necesito pedirle que me acompañe». Valentina se detuvo. «¿A dónde?» «A la oficina de seguridad. Hay una situación que necesitamos aclarar». «¿Qué situación?» El hombre vaciló exactamente un segundo. Un segundo que Valentina sintió como un año. «Hay un reporte de un faltante en el área de administración del piso 11», dijo. «Necesitamos revisar sus pertenencias». El lobby se quedó en silencio, no el silencio completo de un lugar vacío. El silencio tenso de un lugar lleno de personas que acaban de dejar de hablar al mismo tiempo. Valentina sintió el calor subirle por el cuello. No era vergüenza, o no solo eso, era algo más primitivo y más violento. La furia de quien sabe que lo que está pasando es injusto, y sabe también, con una certeza aprendida a lo largo de toda una vida, que esa injusticia no va a resolverse por el solo hecho de ser injusta. «Revise», dijo. Abrió su bolso ahí mismo, en el lobby, frente a todos. Lo abrió de par en par, y lo sostuvo hacia el jefe de seguridad con una calma que le costó más de lo que nadie en ese lobby podría haber imaginado. Dentro, su libreta de cuentas, una billetera delgada con 230 pesos y su credencial del IMSS, un pañuelo doblado, 2 pastillas de medicamento para el dolor de cabeza envueltas en papel aluminio y una barra de granola a medias. El jefe de seguridad miró el bolso, miró a Valentina. «Necesitamos que nos acompañe de todas formas», dijo. «¿Por qué?», dijo Valentina. Revisó. «No hay nada». «Es protocolo, señorita». «El protocolo», dijo Valentina, y su voz sonó perfectamente firme, aunque por dentro algo se estaba astillando. «Es revisar las pertenencias». «Ya las revisó. Ya no hay nada». «¿Hay algo más?» Fue en ese momento cuando escuchó los pasos. Pasos rápidos, desde el elevador principal. Pasos que conocía. Rodrigo Mondragón había llegado al corporativo a las 7:10. Fernanda lo había llamado antes de que subiera al piso 14, lo cual era inusual, porque Fernanda sabía perfectamente cuándo algo podía esperar y cuándo no podía. Y le había dicho en el tono específico que reservaba para las emergencias reales. «Hay una situación en el lobby que creo que necesita ver». Bajó. Y vio. Vio a Valentina Cruz de pie en el centro del lobby con su bolso abierto en las manos, y 5 personas alrededor, y el silencio ese particular y cruel de los espacios donde alguien está siendo juzgado públicamente. La vio y en menos de 2 segundos leyó toda la escena con la misma eficiencia con que leía cualquier situación de negocios. ¿Quién tenía el poder? ¿Quién no lo tenía? ¿Qué estaba pasando realmente? ¿Y qué se estaba haciendo pasar por otra cosa? Caminó hasta el centro del lobby. El jefe de seguridad lo vio llegar y endureció levemente la postura. «Señor Mondragón, estamos atendiendo un reporte de...» «¿Qué encontraron?», interrumpió Rodrigo. Pausa. «Todavía estamos en proceso de...» «Le pregunté qué encontraron», repitió Rodrigo, con el tono exacto que usaba cuando una reunión necesitaba terminar. «En las pertenencias de la señorita Cruz. ¿Qué encontraron?» Silencio. «Nada», dijo el jefe de seguridad. «Nada», repitió Rodrigo.
Pero el protocolo indica que... El protocolo, dijo Rodrigo, indica que una revisión sin evidencia concreta requiere autorización de dirección general. ¿Tiene esa autorización? El jefe de seguridad no respondió. Rodrigo se volvió hacia Valentina. La miró directamente. Ella lo sostuvo la mirada con esa expresión que él ya conocía, firme, sin derrumbe, sin la súplica que cualquier otra persona en su lugar habría tenido completamente justificada. Pero detrás de esa firmeza, y Rodrigo la vio, aunque ella no lo habría admitido jamás, había algo que estaba a punto de quebrarse. «Señorita Cruz», dijo Rodrigo, «lamento lo que acaba de ocurrir. Puede continuar con su turno». Valentina cerró su bolso. Lo miró un segundo más largo de lo habitual, y sin decir una sola palabra, se dirigió a los vestidores. El lobby recuperó su ruido normal despacio, como el agua que vuelve a llenarse después de que alguien mete la mano. Las personas que habían estado mirando volvieron a caminar, a hablar, a fingir que tenían prisa. Rodrigo se quedó donde estaba hasta que todos se dispersaron. Luego le dijo al jefe de seguridad, en voz baja y muy clara: «Quiero saber quién generó ese reporte. Nombre, hora y exactamente qué dijo. En mi oficina en 20 minutos». Lo que siguió fue una tarde larga. El reporte llegó a la oficina de Rodrigo a las 10 de la mañana. Era anónimo en origen. Alguien había llamado a la línea interna de seguridad desde un interno del piso 11. Pero el registro de llamadas era rastreable. El interno correspondía a la oficina temporal de la consultora externa, Isabela Montfort. Rodrigo leyó el reporte. Lo leyó 2 veces. Luego lo dejó sobre el escritorio y se quedó mirando el techo durante 1 minuto completo, que para él era mucho tiempo. Fernanda entró sin llamar. Otra señal de que algo era urgente. «Isabela está en la sala de reuniones del 11», dijo. «Dice que quiere hablar con usted». «Dígale que ya hablaré con ella», dijo Rodrigo. «Pero primero necesito hacer otra cosa». Valentina no lloró en los vestidores. Quiso hacerlo. Sintió el nudo en la garganta, la presión detrás de los ojos, esa sensación física de algo que quiere salir y que el cuerpo contiene, porque el mundo no es un lugar donde se pueda uno derrumbar en cualquier parte. Se sentó en el banco frente a su casillero. Apoyó los codos en las rodillas. Respiró. Pensó en su abuela. Si vas a hacer algo, hazlo bien, aunque nadie te esté viendo, aunque nadie te lo agradezca nunca. Pero esta mañana no se trataba de hacer algo bien. Se trataba de que la habían parado en el lobby de ese edificio, delante de todos, y le habían pedido que abriera su bolso como si fuera una ladrona. Como si los 230 pesos de su billetera y su libreta de cuentas y sus 2 pastillas envueltas en papel aluminio fueran prueba de algo. Como si ella, por el solo hecho de ser quien era, joven, pobre, empleada de limpieza, fuera sospechosa por definición. Había días en que el mundo le recordaba exactamente cuál era su lugar. Hoy había sido uno de esos días. Se levantó, se ató el delantal y salió a trabajar. A las 2:20, cuando Valentina ya estaba en los vestidores cambiándose para salir, Rodrigo bajó. Llamó a la puerta del pasillo y esperó afuera. Lucía, que salía en ese momento, lo miró con la sorpresa apenas disimulada de quien no espera encontrar al dueño del corporativo esperando en el pasillo de los vestidores del personal de limpieza, y se fue sin decir nada. Valentina salió un momento después. Al verlo se detuvo. «¿Qué pasó esta mañana no va a volver a pasar?», dijo Rodrigo sin preámbulo. «Tengo el registro de la llamada que generó el reporte. Sé quién fue, y mañana esa persona no va a seguir trabajando en este edificio». Valentina lo miró. «¿Quién fue?». Rodrigo dudó un segundo. «Alguien que no debería haberse involucrado», dijo. «¿La conoce?». Otro segundo. «Sí». Valentina procesó eso. Procesó todo lo que implicaba. Y en lugar de la furia que Rodrigo habría entendido completamente, o del alivio que también habría entendido, lo que cruzó el rostro de ella fue algo más complicado. Una especie de cansancio viejo y lúcido,
de quien lleva toda la vida entendiendo que hay guerras que se pelean sobre su cabeza sin que nadie le pregunte su opinión. Gracias, dijo. Y lo dijo de verdad, sin sarcasmo, sin distancia. Fue la primera vez que Valentina Cruz le agradecía algo directamente. Rodrigo sintió ese gracias como si pesara. Lo siento, dijo. Lo de esta mañana no debió pasar. No, dijo ella. No debió. Hubo un silencio diferente a todos los anteriores. Más quieto, menos defensivo. ¿Está bien?, preguntó Rodrigo. Valentina pensó en su abuela, en el nudo que había contenido en los vestidores, en los 230 pesos de su billetera. Voy a estarlo, dijo. Y por primera vez desde que se conocían, ninguno de los dos se fue de inmediato. Se quedaron ahí parados, en el pasillo poco iluminado junto a los vestidores del personal, sin decir nada más, durante un momento que no fue incómodo sino extrañamente necesario, como dos personas que acaban de pasar por algo difícil juntas y todavía no saben exactamente qué significa eso, pero saben que significa algo. Rodrigo habló primero. Mi oferta sigue en pie, dijo. La beca. No el puesto, si no quiere el puesto. Solo la beca. Valentina lo miró un momento largo. La próxima quincena, dijo finalmente, en voz baja, casi para sí misma. ¿Qué? Nada, dijo ella. Y algo parecido a una sonrisa, pequeña y sin querer, cruzó su cara. Buenas tardes, señor Mondragón. Esta vez, cuando se fue, él no se quedó mirando el espacio vacío. Se quedó pensando en esa sonrisa. Lo que el dinero no puede comprar. Isabela Montfort salió del corporativo Mondragón ese viernes por la tarde, con la misma compostura con que había entrado cada día durante 3 semanas. Cartera en mano, tacones perfectos, el bob oscuro sin un pelo fuera de lugar. Nadie que la viera cruzar el lobby habría dicho que acababa de ser retirada de un proyecto de consultoría con efecto inmediato, que el contrato había sido rescindido sin compensación adicional por violación a los protocolos éticos del corporativo, y que Rodrigo Mondragón le había dicho todo eso en exactamente 4 minutos, sin elevar el tono, sin insultar, sin dar espacio a negociación. Eso era lo que más odiaba Isabela de él, que nunca perdía los modales cuando hacía daño. Subió a su coche, cerró la puerta, y por primera vez en mucho tiempo no supo qué movimiento seguía. Rodrigo pasó el resto del viernes en reuniones que atendió con la mitad de su cabeza. La otra mitad estaba en un pasillo poco iluminado junto a los vestidores del personal, en una sonrisa que no había querido ser sonrisa, pero lo fue de todas formas, en la palabra gracias dicha sin distancia, por primera vez. El lunes llegó temprano, no al piso 12, a su oficina, donde lo esperaba una carpeta que había pedido preparar el jueves antes de que todo lo del viernes ocurriera. Información completa sobre los convenios universitarios del corporativo Mondragón. 3 instituciones. Modalidades de beca parcial y total. Requisitos de ingreso. Tiempos de respuesta. La leyó despacio. Hizo anotaciones. Luego abrió el borrador de correo que llevaba semanas guardado sin enviar. Lo editó. Lo completó. Lo envió. A las 9:15, Fernanda tenía instrucciones precisas. Valentina llegó ese lunes sin saber nada de lo que había ocurrido el viernes después de que ella se fue. No sabía que Isabela había salido del edificio. No sabía del contrato rescindido. No sabía del correo enviado ni de las instrucciones a Fernanda. Llegó como llegaba siempre. Camión de las 5:30, 3 cuadras caminando, entrada lateral del personal, vestidores, uniforme, casillero, turno. Los zapatos seguían igual. Había encontrado en el mercado un adhesivo para suelas que había comprado por 18 pesos y que había aplicado el domingo por la noche con una concentración quirúrgica, presionando el cuero contra la goma durante 10 minutos, mientras su mamá dormía en la habitación de junto y Emilio veía caricaturas en la sala. El adhesivo había funcionado, por ahora. Subió al piso 12. A las 8:50, Fernanda Salcedo apareció en el pasillo.
Valentina la conocía de vista. Todo el personal de limpieza conocía a la asistente del señor Mondragón, aunque el conocimiento no fuera recíproco, y se sorprendió cuando la mujer se dirigió directamente a ella. «Señorita Cruz», dijo Fernanda, «¿podría venir a mi oficina cuando termine esta área? El señor Mondragón quisiera hablar con usted». Valentina miró el reloj. «Termino en 20 minutos. La espero». La oficina de Fernanda estaba en el piso 13, adyacente a la de Rodrigo. Era un espacio ordenado, funcional, con una sola planta en la esquina y una vista lateral de la ciudad. Fernanda la hizo pasar, le ofreció agua. Valentina aceptó porque tenía la garganta seca, no por cortesía. Y luego tocó la puerta interior. «Ya llegó», dijo. Rodrigo salió de su oficina. No traía saco, camisa azul clara, mangas dobladas hasta el codo, el reloj de siempre. Tenía un folder en la mano. «Siéntese, por favor», dijo señalando la silla frente al escritorio de Fernanda. Valentina se sentó. Rodrigo se apoyó en el borde del escritorio, lo cual lo ponía a su misma altura en lugar de por encima, y Valentina notó ese detalle aunque no dijo nada. «Quiero contarle lo que pasó el viernes», dijo Rodrigo. Se lo contó todo. El registro de la llamada, el interno del piso 11, la conversación con Isabela, la rescisión del contrato. Lo dijo sin rodeos, sin eufemismos, con la misma claridad directa con que habría informado cualquier decisión corporativa. Valentina lo escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, hubo un silencio. «¿Por qué me cuenta esto?», preguntó Valentina. «Porque usted tiene derecho a saber quién le hizo daño y qué pasó con esa persona», dijo Rodrigo. «Y porque si las cosas hubieran salido diferente el viernes, si yo hubiera llegado 2 minutos más tarde, si el protocolo hubiera seguido su curso, usted habría perdido su trabajo por algo que no hizo. Eso no es aceptable, y usted merece saber que no lo es». Valentina procesó eso. «¿La conocía bien?», preguntó. «A ella». «La conocía», dijo Rodrigo sin elaborar. Valentina asintió despacio. Entendió lo que no se dijo. «Está bien», dijo. Rodrigo abrió el folder. «Hay algo más», dijo, «y necesito que me escuche completo antes de responder». Valentina cruzó los brazos, levemente. Rodrigo lo notó, pero continuó. «El corporativo Mondragón tiene convenio activo con la Universidad Tecnológica del Norte». Hizo una pausa. «La misma donde usted estudió. El convenio cubre colegiatura completa, materiales y una compensación mensual de transporte para empleados de empresas proveedoras vinculadas, lo que incluye al Limpro». Otro segundo. «Hablé el viernes con el director académico. Sus créditos de los 3 semestres anteriores siguen activos en el sistema. No perdió nada. Puede reincorporarse al siguiente periodo, que empieza en 6 semanas, sin examen de admisión y con todos sus créditos reconocidos». Silencio. «El convenio ya existe», continuó Rodrigo. «No es algo que estoy creando para usted. Es un beneficio al que tiene derecho desde hace 2 años y que nadie le informó porque el área de recursos humanos del Limpro no comunica estos convenios a su personal. Eso también lo estoy corrigiendo». Valentina lo miraba sin parpadear. «¿Cuál es la condición?», dijo. Rodrigo frunció el ceño levemente. «No hay condición. Siempre hay condición». «En este caso no», dijo él. «Es un convenio institucional. No tiene nada que ver conmigo personalmente». «Pero usted fue quien habló con el director». «Sí». «¿Por qué?». Rodrigo dejó el folder sobre el escritorio. Se tomó un segundo. «Porque hace 3 semanas vi a alguien resolver en 10 minutos un problema de logística que tenía paralizado a mi equipo directivo», dijo. «Yesa persona estaba limpiando pisos porque nadie le había dicho que tenía otro camino disponible. Eso me parece un desperdicio. De talento, de tiempo y de una vida que podría estar yendo en otra dirección». Valentina lo miró durante un momento largo. «¿Y si termino la carrera y sigo queriendo limpiar pisos?», dijo. Rodrigo tardó un segundo en responder. Luego dijo con absoluta seriedad: «Entonces limpia pisos con un título universitario. Eso también es válido». Valentina bajó la vista al folder.
Lo miró sin tocarlo. ¿Puedo pensarlo?, dijo. Todo el tiempo que necesite. Se fue sin tomar el folder. Rodrigo lo dejó sobre el escritorio de Fernanda con una nota que decía: para la señorita Cruz, cuando lo pida. Fernanda leyó la nota. Miró a Rodrigo con esa expresión que reservaba para los momentos en que quería decir algo y decidía no hacerlo. ¿Algo más?, dijo Rodrigo. No, dijo Fernanda. Y luego, después de una pausa muy breve: es una chica extraordinaria. Rodrigo no respondió, pero tampoco lo negó. Valentina pensó durante 4 días. Pensó en el camión de las 5:30. Pensó en la libreta de cuentas y los números que nunca cuadraban del todo. Pensó en su mamá, que se había puesto a llorar la noche del viernes cuando Valentina llegó a casa y le contó lo del lobby. No todo, solo lo suficiente, y que le había dicho, con esa voz pequeña que tenía cuando estaba enferma: hija, ya no puedo verte cargando todo esto sola. Pensó en su abuela. Si vas a hacer algo, hazlo bien. Y si hacerlo bien, esta vez, significaba aceptar. El jueves por la tarde, al terminar su turno, subió al piso 13. Fernanda la vio llegar y, sin decir nada, abrió el cajón de su escritorio y sacó el folder. Lo estaba esperando, dijo. Valentina tomó el folder. Lo sostuvo un momento. ¿Está él?, preguntó. Fernanda miró hacia la puerta interior. Está. No es necesario que lo sepa hoy, dijo Valentina. Solo quería llevarme esto. Fernanda asintió. Valentina se fue con el folder bajo el brazo, bajó los 13 pisos en el elevador de servicio, salió por la entrada lateral, caminó las 3 cuadras hasta la parada del camión y esperó de pie bajo el sol de la tarde con el folder apretado contra el pecho como si fuera algo que pudiera romperse. El camión llegó. Subió. Se sentó junto a la ventana. Abrió el folder. Y por primera vez en 5 años, Valentina Cruz leyó su propio nombre en un documento universitario sin sentir que era el nombre de otra persona. Lo que ocurrió el viernes siguiente no estaba planeado por ninguno de los dos. Rodrigo llegó al piso 12 a las 7:10. Ya no intentaba justificarlo. Y encontró a Valentina junto a la ventana de la sala de juntas, no limpiando, sino parada mirando la ciudad con el folder abierto en las manos. Lo había traído al trabajo. Estaba releyendo algo. Él se detuvo en el umbral. Ella lo escuchó y giró. «Buenos días», dijo. «Buenos días», respondió él. Ninguno fingió sorpresa. «Lo voy a hacer», dijo Valentina. No como anuncio. Como algo que ya había decidido y que él tenía derecho a saber porque de alguna manera, aunque ella todavía no terminara de entender bien cómo, se había convertido en parte de esa decisión. Rodrigo asintió. «Me alegra», dijo. Pausa. Afuera, la ciudad empezaba a despertar. Los coches de la ruta 14 pasaban 7 pisos más abajo. El sol entraba por los ventanales de una manera que hacía que todo pareciera ligeramente irreal, como una de esas mañanas que uno recuerda después sin poder explicar exactamente por qué. «¿Puedo preguntarle algo?», dijo Valentina. «Sí. La primera vez que me vio, aquí, en esta sala. ¿Qué vio?». Rodrigo tardó un momento en responder. No porque no supiera la respuesta, sino porque era la primera vez que alguien se la pedía directamente y quería decirla bien. «Vi a alguien que cargaba algo muy pesado», dijo, «y que no estaba esperando que nadie se lo quitara». Valentina lo miró. «Eso no es una respuesta bonita», dijo. «No», admitió Rodrigo. «Pero es la verdadera». Valentina dobló el folder despacio. Lo guardó bajo el brazo. «Gracias», dijo. Y esta vez el gracias era diferente a todos los anteriores. Era más amplio, más real. «¿Por qué me da las gracias?», dijo Rodrigo. «Todavía no he hecho nada». «Por eso», dijo ella. «Porque todavía no ha hecho nada, y aún así está aquí». Rodrigo no supo qué responder. Valentina tomó su cubeta. «Voy a terminar el pasillo del 11», dijo. «Buenos días, señor Mondragón». «Rodrigo», dijo él, antes de poder callarse.
Ella se detuvo un segundo. «Buenos días, Rodrigo», dijo, sin girarse, y siguió caminando. El día que llegó con zapatos nuevos, 3 meses después. El camión de las 6:15 llegó puntual ese lunes, cosa que no ocurría siempre, y que Valentina tomó como una pequeña señal del universo, aunque nunca lo habría dicho en voz alta porque no era el tipo de persona que creía en señales del universo. O al menos eso se decía. Bajó en la parada de siempre, 3 cuadras caminando. El sol de noviembre era diferente al de octubre, más blanco, más directo, sin la neblina de humedad que a veces cubría la ciudad en las mañanas del mes anterior. Era un sol que no pedía permiso. Valentina caminó las 3 cuadras, pero esta vez no fue a la entrada lateral del personal. Fue a la entrada principal. Llevaba ropa diferente. No el uniforme azul y blanco, no el delantal, no la bolsa de siempre. Llevaba un pantalón negro de vestir que había comprado en una tienda del centro. No de segunda mano, aunque tampoco cara, pero elegida con cuidado, y una blusa blanca de manga larga con un pequeño detalle en el cuello, que su mamá había dicho que le quedaba muy bien cuando se la probó el domingo en la sala de la casa. Llevaba el cabello suelto, algo que no hacía casi nunca en el trabajo porque el reglamento del Impro lo pedía recogido, pero hoy ya no aplicaba el reglamento del Impro, y en los pies llevaba zapatos nuevos. No eran los zapatos que Rodrigo había mandado 3 meses atrás, y que ella había tirado sin pensarlo 2 veces. Eran otros. Los había comprado ella, con su propio dinero, de su propia quincena, en una tienda del centro comercial a la que había entrado 3 veces antes de decidirse, porque el precio, 890 pesos, representaba casi 1/5 parte de lo que ganaba, y eso requería planificación. Los había planificado durante 6 semanas. Los había apartado con un anticipo de 200 pesos. Los había recogido el sábado por la tarde con Emilio, que había insistido en acompañarla y que al ver los zapatos en la caja había dicho, con la autoridad absoluta de sus 9 años, «Tía, están bien bonitos, eran negros, de piel sintética, porque la genuina estaba fuera de su presupuesto todavía. Suela de goma, tacón bajo, puntera discreta. No eran de marca, no eran caros, pero eran suyos, completamente suyos, pagados con cada uno de sus pesos, y cuando los pisaba en el suelo sonaban de una manera diferente a todos los zapatos que había usado antes. Sonaban como algo que empieza. Rodrigo la estaba esperando. No junto al coche, no en el lobby, no en el piso 12. Estaba en la puerta principal del corporativo, de pie sobre el escalón de entrada, con las manos en los bolsillos y sin saco, hacía calor, y una expresión que intentaba ser casual y que no lo era para nada. Valentina lo vio desde media cuadra. Siguió caminando. Cuando llegó al escalón, él la miró de arriba a abajo, no con evaluación, con algo más cercano al asombro, y bajó la vista un momento hacia los zapatos nuevos. Los vio. Los reconoció como nuevos, aunque no eran los que él había mandado. Eran mejores que los que él había mandado, porque estos tenían una historia detrás que los otros no habrían tenido nunca. «Buenos días», dijo Rodrigo. «Buenos días», dijo Valentina. «¿Lista?» Desde hace rato. Subieron juntos. Su primer día como practicante en el área de operaciones del corporativo Mondragón empezó a las 8 de la mañana en una sala del piso 10. No el 12, un piso diferente. Un comienzo diferente, donde Daniela Fuentes, la coordinadora de proyectos que 3 meses atrás había encontrado una nota anónima sobre su teclado, la esperaba con un café y una expresión que mezclaba curiosidad profesional con algo que se parecía sospechosamente al reconocimiento. «Así que eres tú», dijo Daniela cuando Valentina entró. «¿Perdón?» «La de la nota», dijo Daniela, «del proveedor de Querétaro. Yo siempre supe que había sido alguien del turno de limpieza, pero nunca pude confirmarlo». Hizo una pausa. «Esa información nos salvó 3 contratos y evitó una penalización de casi 400,000 pesos». Valentina la miró sin saber muy bien qué decir. «Solo era información de un directorio», dijo.
La información correcta en el momento correcto vale más que cualquier otra cosa en este negocio, dijo Daniela. Bienvenida. Tenemos trabajo. Las primeras semanas fueron difíciles. Valentina lo sabía de antemano, y lo había aceptado de antemano. Iba a ser la más nueva, la que menos sabía de los procesos internos, la que tenía que aprender a moverse en un espacio que hasta hace poco había recorrido con una cubeta y un trapeador. Había momentos, especialmente al principio, en que ese contraste la golpeaba de maneras que no esperaba. Cuando entraba a una sala de reuniones y recordaba haber limpiado esa misma sala. Cuando alguien le pedía que buscara algo en el archivo y ella sabía exactamente dónde estaba, porque había limpiado alrededor de esos archiveros durante 2 años. Pero había también otra cosa, una cosa que no había anticipado, que conocía ese edificio de una manera que nadie más lo conocía. Conocía sus ritmos, sus horas muertas, los pisos donde la calefacción tardaba más en encender, los pasillos donde la señal del teléfono era mala, qué proveedores llegaban primero los lunes y cuáles llegaban tarde los viernes. Ese conocimiento invisible, acumulado durante 2 años de trabajo que nadie había mirado, resultó ser más útil de lo que cualquiera habría esperado. Daniela lo notó en la segunda semana. ¿Cómo sabías que el proveedor de mantenimiento siempre cobra horas extra los miércoles aunque no las justifique? Le preguntó un día. Porque los miércoles llegaban a las 11 de la mañana y se iban a las 4, dijo Valentina. Y siempre cobraban 8 horas. Daniela la miró. ¿Y nunca dijiste nada? ¿A quién?, dijo Valentina. Daniela no respondió. Pero esa tarde mandó un correo al área de contratos que generó una auditoría y un ajuste en el contrato de mantenimiento que ahorró al corporativo casi 80,000 pesos al año. La universidad empezó en la 4ª semana. Turno sabatino, 8 de la mañana a 2 de la tarde, Campus Norte. Sus créditos habían sido reconocidos exactamente como Rodrigo había dicho. 48 créditos activos, sin perder nada. Faltaban 96 para terminar. Con carga completa, 2 años y medio. El primer sábado llegó temprano. Se sentó en la segunda fila, siempre la segunda fila, donde se ve bien pero no se está demasiado expuesto. Y abrió su libreta. No la libreta de cuentas, una libreta nueva, comprada la semana anterior, con tapas duras y hojas blancas que todavía olían a impresión. El profesor entró. Era un hombre de unos 50 años con lentes y voz tranquila que empezó la clase sin preámbulos, directo al tema. Valentina escribió la primera línea en su libreta nueva, y algo que había estado cerrado durante 5 años se abrió despacio, sin aspavientos, como una ventana que alguien había dejado trabada desde adentro y que finalmente cede. Rodrigo y Valentina no hablaron de lo que había entre ellos durante mucho tiempo. No porque no existiera. Existía, y los dos lo sabían. Y probablemente todos en el piso 10 también lo sabían aunque nadie lo dijera. Sino porque Valentina necesitaba que lo que estaba construyendo fuera suyo antes de compartirlo con alguien. Y Rodrigo, que había aprendido a leerla mejor de lo que ella habría querido, lo entendió sin que ella tuviera que explicarlo. Se cruzaban en los pasillos. Se saludaban. A veces comían en el mismo espacio sin haberse citado y hablaban de trabajo, de los proveedores, de la auditoría de mantenimiento, de un proyecto de expansión en Guadalajara que Daniela le había pedido a Valentina que ayudara a documentar. Hablaban como colegas, casi como colegas. Hubo una tarde, un jueves de la 6ª semana, lluvia afuera, el edificio más silencioso de lo usual, en que Rodrigo pasó por el área de operaciones a las 6:30. Cuando casi todos ya se habían ido, y encontró a Valentina todavía en su escritorio, con 2 monitores encendidos, y una hoja de cálculo llena de números que ella estaba revisando con el mismo lápiz de siempre, mordido en la punta. Se detuvo en la puerta. ¿No tiene camión?, dijo. A las 7, dijo ella sin levantar la vista. Son las 6:30. Ya sé. Rodrigo entró. Se sentó en el escritorio vacío de enfrente. La miró trabajar durante un momento. ¿Qué está revisando? Los márgenes del proveedor textil de Monterrey.
Hay algo en la columna de fletes que no cierra. ¿Encontró qué? Casi. Rodrigo no dijo nada más. Esperó. A las 6:52, Valentina dijo: Aquí está. Están cobrando flete refrigerado para material que no requiere refrigeración. Llevan 8 meses haciéndolo. ¿Cuánto representa? Valentina hizo el cálculo rápido. 142.000 pesos aproximadamente. Rodrigo la miró. Valentina. ¿Qué? Lleva 6 semanas aquí. Ya sé. Eso que acaba de encontrar lo han revisado 3 analistas en 2 años sin verlo. Valentina cerró la hoja de cálculo, apagó uno de los monitores, recogió su libreta. Ellos no cargaban cubetas por esos pasillos, dijo. Yo sí, sé lo que llega y lo que no llega. Se levantó, tomó su bolso, el mismo de siempre, un poco menos gastado porque lo había cosido en los costados con hilo negro el mes anterior, y se dirigió a la salida. En la puerta se detuvo, se volvió hacia Rodrigo. ¿Sabe qué me dijo mi abuela siempre? Dijo. ¿Qué? Si vas a hacer algo, hazlo bien, aunque nadie te esté viendo. Pausa. Resulta que alguien sí me estaba viendo, dijo ella. Solo que tardé en darme cuenta. Rodrigo la miró desde el escritorio. ¿Y ahora que se dio cuenta? Dijo. Valentina pensó un segundo. Ahora me parece bien, dijo. Y esta vez cuando salió, la sonrisa no fue pequeña ni sin querer. Fue entera. La lata de leche en polvo seguía en el cajón de la cómoda de Valentina, en el cuarto que compartía con Nada porque su mamá tenía el suyo y Emilio el de junto. Pero ya no guardaba 300 pesos quincenales, guardaba 500. No porque ganara mucho más, la compensación de practicante era modesta, sino porque los gastos habían cambiado de forma. El convenio cubría la colegiatura. El medicamento de su mamá había encontrado una versión genérica que costaba la mitad. Y Emilio había ganado una beca en su escuela por calificaciones que, según la maestra, eran extraordinarias para su edad. Valentina creía que eso último era mérito de Emilio. Emilio creía que era mérito de su tía, que le explicaba las sumas con palitos de madera en la mesa de la cocina desde que tenía 6 años. Probablemente los dos tenían razón. El último día del tercer mes, Rodrigo la esperó en la entrada principal otra vez. Hacía frío ya. Diciembre había llegado sin avisar, como siempre. Valentina salió del corporativo a las 6 de la tarde con el folder de documentos del Proyecto Guadalajara bajo el brazo y encontró a Rodrigo en el escalón con las manos en los bolsillos del abrigo y el aliento visible en el aire frío. «¿Qué hace aquí?», dijo. «Esperarla», dijo él. «¿Para qué?». «Para preguntarle algo». Valentina lo miró. «Pregúnteme adentro, hace frío». «No», dijo Rodrigo. «Afuera es mejor». Ella se detuvo en el escalón. Lo miró con esa expresión que él ya conocía tan bien, directa, sin adornos, esperando. «La primera vez que la vi», dijo Rodrigo, «usted tropezó en esa sala de juntas y salió antes de que yo pudiera decir nada. La segunda vez me dijo que no era su lugar. La tercera me tiró unos zapatos al basurero. La cuarta me rechazó un puesto de trabajo». Hizo una pausa. «He perdido más negociaciones con usted que con cualquier socio en 15 años de empresa». Valentina no dijo nada, pero algo en su cara se movió. «Lo que quiero preguntarle», dijo Rodrigo, «es si estaría dispuesta a cenar conmigo el viernes, no como practicante, no como empleada del Impro, como Valentina Cruz, como la persona que resolvió mi crisis de proveedor con una nota anónima y me enseñó que hay cosas que el dinero no puede comprar». El aire frío de diciembre pasó entre los dos. Valentina bajó la vista un momento hacia sus zapatos nuevos, los que había comprado ella, los que habían caminado 3 meses de un comienzo que todavía no terminaba de entender del todo, pero que sentía, con una certeza nueva y quieta, que iba en la dirección correcta. Levantó la vista. «El viernes», dijo. «Tengo clases hasta las 2». «A las 3 entonces», dijo Rodrigo. «A las 3», repitió Valentina. Y por primera vez desde que se conocían,
Fue ella quien se fue primero, pero fue él quien sonrió solo en el escalón, mirando cómo se alejaba por la acera con el folder bajo el brazo y los zapatos nuevos golpeando el concreto con ese sonido específico. El sonido de algo que empieza. El sonido de alguien que llegó con zapatos rotos y decidió, sin pedirle permiso a nadie, quedarse entera. Fin.